Hola Iglesia, es un gusto poder comenzar esta reunión para que podamos alabar al nombre de nuestro Dios y escuchar una palabra fresca, abundante, que nos señale el camino por el cual debemos andar. Y quiero compartir con ustedes un versículo de la Biblia que dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voz de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Y otra versión dice: que vivan alegres todos los que en ti confían, que siempre canten de alegría bajo su protección. Qué bueno es saber que tenemos un Dios que nos protege, que hace un escudo alrededor de nosotros, aún cuando estamos bien. Y qué bueno es saber que podemos hacerlo con alegría, con todo nuestro corazón y con la sinceridad que Él está pidiendo. Así que Dios les bendiga y disfrutemos de este tiempo de alabanza. Brilla Jesús, brilla entre tu pueblo, ven, danos poder, danos tu luz, que venga tu reino. Brilla.
nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, que fue, que es y que vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, que fue, que es y que vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno para siempre adorado. Muy buenas noches, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Es una bendición poder comunicarme con cada uno de ustedes a través de este medio, esperando que se encuentren todos bien. Reciban mi saludo, los saludos de mi esposa. En el nombre de Jesús les abrazamos. Recordarles que mañana tenemos esta reunión de matrimonio por las redes, así que están todos invitados. También pueden invitar algún matrimonio amigo que quiera participar, y también es importante que estemos orando para que Dios pueda obrar a partir de todo lo que se ha preparado para este día. Recordarles que el día 26 hay una charla para las mujeres, así que están todas invitadas para instruirse, para recibir estas herramientas que permitan afirmar la familia. La charla se refiere a la familia saludable. El día 28 de este mes también tenemos este taller de misiones, donde se hablará de cómo dar nuestro testimonio personal, algo que puede parecer sencillo, pero cuando uno tiene los elementos esenciales para hacerlo, lo puede hacer de una forma más efectiva. Así que estemos orando por estos eventos. Recordarles a todos los que ya han estado participando de los días martes a las 20 horas de este estudio bíblico referido a la hermenéutica, cómo interpretar los textos bíblicos, ¿sí? A partir de este próximo martes ya se estará ingresando en la parte de todas las formas que uno tiene de analizar la palabra de Dios para poder no solamente instruirse, sino interpretarla correctamente. El martes que viene estará dando la clase el pastor Omar Montiel, de la provincia de Mendoza. Y bueno, el próximo domingo tendremos por lo menos hasta hoy, está confirmado que podemos tener la reunión a las 9:30 y a las 11 de la mañana, así que todos aquellos que están ya anotados podamos prepararnos en oración para que Dios pueda manifestarse en cada una de estas reuniones. Quiero compartir ahora con ustedes una palabra, y para lo cual le invito a que abra su Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 10. Vamos a leer el versículo 17, un versículo muy conocido, un versículo que lo podemos saber hasta de memoria,
importante lo que en este día Dios quiere refrescarnos. Romanos 10:17 leemos en el nombre de Jesús y dice así la palabra del Señor. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oramos al Señor. Bendito Dios, gracias te damos porque una vez más podemos reunirnos en tu nombre como familia, como cuerpo, sabiendo que más allá de la distancia, más allá de los medios que podamos estar usando para escuchar tu voz, tu palabra, lo importante es cómo tú actúas, cómo tú operas, puesto que a ti no te limitan, Señor, la distancia, no te limitan los medios, solamente requiere un corazón que esté dispuesto a recibir la palabra, Señor. Abrimos nuestros corazones para que tú nos hables y te ruego que direcciones, Señor, mi vida, mis palabras, mis pensamientos para que pueda hablar lo que tú quieres que esté expresando en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de la Biblia podemos entender que hay dos formas de acercarnos a Dios, ¿sí? La primera es de acercarnos, de ir a Dios, de tener comunión con Él a través de las obras. Y bueno, para esto necesitaríamos ser perfectos en nuestras obras, ¿sí? No tener ninguna error. Y por supuesto esto es imposible. Las personas que estaban en mejores condiciones de poder hacerlo fueron Adán y su esposa Eva. Sin embargo, ellos fallaron y a partir de ahí sabemos que como consecuencia del pecado ninguno lo pudo lograr, ni Abraham, ni David, ni Daniel, ni los apóstoles. Entonces, la segunda forma de acercarnos a Dios, de ir a Dios, de tener comunión con Él y de agradarle a Él es por medio de la fe, ¿sí? Y cuando hablamos de fe, algunas personas tienen el concepto, mayormente los que no conocen a Cristo, que la fe es como tirarse al vacío, como arriesgarse a creer, a confiar en alguien que no se conoce, del cual no se sabe nada. Y esto es un error, porque la fe bíblica, la fe que habla el libro de Romanos y que habla la Biblia, no es una fe sin fundamento. No es una fe que está en el aire, no es una fe que requiere de nuestras vidas que nos lancemos al vacío para ver si sucede algo. No es así, esa no es una fe bíblica. Quien cree tener fe manejando este concepto no tiene una fe bíblica. Por otro lado, otros consideran la fe como un misterio, como algo místico, como si fuera un amuleto, como si fuera algo que lleva colgado y entonces, como dice, tengo fe, eso le va a dar suerte o le va a determinar que algunas cosas puedan salir bien o que puedan salir mal. Eso tampoco es una fe bíblica, porque la Biblia dice que hasta aún los demonios creen y tiemblan. También algunos otros piensan que la fe es algo que se agrega a las obras, o sea, a mis obras, a mis buenas obras, yo le agrego un poco de fe y con eso estoy bien delante de Dios. Y lo que podemos ver a través de la Biblia es que la comunión con Dios, nuestra salvación, nuestro acceso a la presencia de Dios, es por los méritos de Cristo, por la sangre derramada en la cruz.
depende de Cristo, no depende ni de nuestra fe, ni depende de nuestras obras, ni depende de nuestras capacidades, ni depende de nuestra historia, ni depende de nuestros títulos, solamente depende de Cristo. Y accedemos por la gracia de Dios, inmerecidamente, por medio de la fe. Entonces, el escritor de Hebreos, en Hebreos 11:1, nos da, más allá de una definición, algunos conceptos de la fe. Dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay alguien que lo expresó de la siguiente manera y me parece bastante acertada. La fe permite al alma, al corazón del creyente, ver el futuro como el presente, como si fuera el presente, y lo invisible como si fuera visible. ¿Sí? Una buena explicación de la fe. O sea, esa fe que habla la Biblia es justamente esa convicción, esa certeza de creer que el futuro lo puedo hablar y creerlo hoy por lo que Dios ha determinado, lo que ha escrito, lo que ha prometido en su palabra. ¿Sí? Entonces por eso un creyente puede decir, o como creyente puedo decir, tengo una morada que Cristo ha preparado, Cristo viene por mi vida y en el momento que venga yo me voy con Él. Esa seguridad, esa certeza de algo que todavía no sucede es justamente por la fe. Pero esa fe, según ahí el libro de Hebreos, cuando habla de la certeza, la palabra en griego que se usa para certeza es upostasis, que es lo opuesto a hipótesis, lo opuesto a teoría. Es decir, se trata de un hecho. Hay otros traductores y conocedores del griego que la traducen como sustancia y aún como título de propiedad. ¿Por qué como una sustancia? Porque es algo verídico, es un hecho, no es algo que para demostrarse, es algo que ya está demostrado. ¿Por qué título de propiedad? ¿A qué se refiere sustancia? ¿A qué se refiere certeza? ¿A qué se refiere título de propiedad? A la palabra de Dios. Por eso cuando leímos en Romanos que la fe es por el oír y el oír por la palabra, porque el fundamento, lo que sustenta nuestra fe es la palabra de Dios, lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha escrito, lo que Dios ha revelado de sí, lo que Dios ha revelado de sus planes, lo que Dios ha revelado de su amor por nuestras vidas, lo que Dios ha revelado acerca de sus promesas. En esto está basada nuestra fe. Por eso que la fe no es un salto al vacío, está fundamentada en lo que Dios ha dejado escrito en su palabra, y por eso es tan importante la palabra del Señor. Por eso es tan importante escudriñar, estudiar, leer, meditar en la palabra de Dios. Hace unos meses atrás, hablando con un pastor, él me decía que recibió audiblemente una voz de Dios diciéndole cuando empezó la pandemia que no falte maíz en los comederos, porque esa era la expresión que usaba el padre de este pastor cuando estaban en el campo y criaban gallinas y pollos. Entonces el padre le decía que no falte alimento ahí en los comederos. Y Dios le dijo esto en relación a su palabra, que en todo este tiempo, en periodos durante los cuales a veces no nos hemos podido reunir presencialmente, que no falte la palabra, que no falte la palabra. Yo no voy a decir que recibí esa palabra de Dios, pero hubo un sentir desde el comienzo de esta pandemia de que no falte palabra, de predicar, de enseñar, de enviar un devocional, aunque sea sencillo, para reforzar la lectura, la meditación diaria que debemos
debemos tener como creyentes de la palabra del Señor. Porque de esa manera, esa fe va a ser desarrollada, va a crecer, y como creyentes, el éxito de nuestra vida depende de nuestra fe, del obrar de Dios, del poder de Dios, de la gracia de Dios, pero que accedemos a cada una de estas virtudes del Señor a través de la fe, por medio de la fe. Entonces, por allí hay personas, mayormente los no creyentes, que dicen, no, yo tengo problemas de tipo intelectual con la Biblia, porque hay datos que no me cierran, hay cosas que no las entiendo. Pero bíblicamente no es el problema el intelecto, el problema es el pecado. Y hasta que una persona no se determina, no decide alejarse del pecado, no va a recibir la instrucción del Espíritu Santo para que la palabra pueda ser aplicada a su propia vida. Entonces, no es el intelecto, no son los datos que faltan o que no están claros, es el pecado. Y cuando una persona conoce a Cristo, se entrega a Cristo, inmediatamente lo hace al recibir la palabra, al recibir el mensaje. Ya la palabra empieza a activar esa fe que está en el corazón. Entonces, vemos la importancia de la fe. Vemos que el creyente, Dios nos habló hace poco que el justo por la fe vivirá. Y en relación a la fe vamos a tocar tres. Si bien la fe es una, ¿sí? Vamos a diferenciarla en tres partes, ¿sí? La primera es la fe de la salvación. Cuando uno cree en Jesucristo, lo hace por la fe. Cuando escucha el Evangelio, cuando escucha la palabra del Señor, cuando escucha el llamado, se activa esa fe que hay en el corazón y que luego lo confiesa para salvación, al recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Porque en el concepto popular es como que las personas piensan que alguien que se muere llega delante de Dios y como que Dios tiene una balanza donde en un lado están las buenas obras y en el otro lado las malas obras, ¿sí? Si las buenas obras son más pesadas que las malas obras, bueno, esa persona entrará al cielo, si no, no tendrá acceso. Y esto no es así, porque no es por obras, es por la gracia de Dios, es por los méritos de Cristo. Y para tener acceso a la presencia de Dios, necesitamos creer en Jesucristo. Y para que podamos creer en Jesucristo necesitamos fe, por medio de la fe. ¿Y quién produce esa fe? Es nuestro Dios. Vamos a ir a Juan 6:29. Dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Sobre cada ser humano, sobre cada hombre, sobre cada mujer, Dios ha colocado por gracia, por su misericordia, por su favor, ha colocado una medida de fe. Esa fe está ahí y se activa cuando la persona conoce, escucha el Evangelio de Jesucristo, escucha el mensaje de Cristo, de la Biblia, del Evangelio. Entonces, allí esa fe se activa y lo lleva a creer o no, porque puede rechazar, puede contristar a la convicción que el Espíritu Santo produce en ese momento. Entonces vemos que esta es la fe que salva, ¿sí? por llamarla de alguna manera. Es una fe que Dios ha colocado en nuestro corazón y que se activa al escuchar la palabra del Señor. Por eso Romanos dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra. Y cuando respondemos con fe a la palabra, al mensaje de salvación, es que tenemos un encuentro con Dios. Y como dice Efesios 2, 8 y 9,
por gracia soy salvo por medio de la fe. Esa fe es la fe que el Padre colocó en nuestro corazón. Y esto no de vosotros, o sea, no es por nuestros títulos, nuestras capacidades, nuestro buen nombre, nuestra posición, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. O sea, y tampoco es una fe que nosotros pongamos, porque la salvación es una gracia de Dios. Porque si no, nosotros intervendríamos, seríamos parte. No, es gracia de Dios, aún la fe para ser salvo. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces este concepto de las obras, somos salvos por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. Entonces, a partir de creer en Jesucristo, de recibirlo como Señor y Salvador, somos hechos nuevas criaturas que comienzan a funcionar, a caminar en el camino de Cristo, en la dirección que Él nos ha marcado, y comenzamos a operar en buenas obras según Él ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Por otro lado está la fe como fruto, ¿sí? Está por la fe que nos salva, ¿sí? La fe para la salvación, pero está la fe como fruto. Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu, y entre los elementos que conforman este fruto, las cualidades, está la fe. En ese pasaje, fe es en el griego pistis, que se traduce también como fidelidad. Fidelidad se refiere a creer lo que Dios ha dicho, a confiar en lo que Dios ha proclamado y declarado en su palabra. Y si bien iniciamos con esa fe para salvación, no podemos quedarnos con esa fe. Esa fe se tiene que desarrollar, esa fe tiene que crecer. Por eso en forma comparativa el apóstol habla del fruto. El fruto sabemos que es algo que no nace de un día para otro, sino que va madurando, va creciendo, y así debe ser esa fe, debe ir desarrollándose. ¿Y quién realiza esta tarea de perfeccionamiento de la fe? Veíamos que la fe para la salvación la ha colocado nuestro Dios Padre. Bueno, Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En otras versiones dice: el autor y perfeccionador de la fe. Entonces, Cristo quien la va perfeccionando. Cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones, somos hechos nueva criatura y empezamos un camino de madurez, de crecimiento. Empezamos como niños espirituales y debemos ir creciendo espiritualmente. Debemos ser entrenados en nuestros sentidos espirituales, debemos conocer lo que Dios nos dice. Por eso es que, así como en la salvación podemos enseñarla como etapa: justificación, santificación y glorificación, cuando Cristo venga por nuestras vidas. También es la fe, tenemos una fe para que podamos ser justificados, pero también en el proceso de santificación necesitamos que esa fe sea perfeccionada, y esa fe va siendo perfeccionada por Cristo en nuestros corazones, y va siendo perfeccionada, como enseña el apóstol Santiago en el capítulo 2, va siendo perfeccionada al aplicarla, al ejercitarla, al funcionar por fe. Entonces, para eso evidentemente tendremos que pasar por situaciones, por pruebas, por dificultades que pongan a prueba nuestra fe, que es más preciosa que el oro, y de esa manera se vaya desarrollando y vaya creciendo, porque Jesús dijo en una ocasión que debíamos tener fe como un grano de mostaza, y no significa que deba ser una fe pequeña, sino que crece como el grano de mostaza, que llega a ser una planta grande, explicaba él. Entonces empezamos con una fe pequeña, pero a medida que vamos recibiendo la palabra, que vamos entendiendo, que vamos
aplicando la palabra, que vamos conociendo lo que Dios dice a través de ella, sus promesas, sus verdades, sus principios, esa fe se va fortaleciendo, esa fe va creciendo, ese fruto va madurando y por lo tanto podemos caminar en la forma en la que Dios quiere que lo hagamos en este tiempo, en victoria, viendo su mano poderosa obrando, porque por medio de la fe accedemos a la gracia, al poder, a la gloria de Dios derramándose sobre nuestras vidas. Y el último concepto es la fe como don. O sea, tenemos la fe inicial para salvación, la fe como fruto y el don de fe, que podemos decir que es una capacidad especial que Dios le da a ciertas personas para que tengan una fe extraordinaria, una fe que es mayor a la fe media del creyente, una fe que le lleva a creer cosas grandes, una fe que está relacionada muchas veces con milagros, con maravillas que Dios puede operar a través de una vida en un momento determinado, en una situación determinada conforme al propósito de Dios. Allí en 1 Corintios 12:9 dice: a otro fe por el mismo Espíritu. O sea que quien administra ese don de fe, quien lo derrama en cada persona como Él quiere, es el Espíritu Santo. Entonces vemos a Dios Padre en esa fe inicial que necesitamos para la salvación. Vemos a Jesucristo, su Hijo, perfeccionando esa fe inicial para que podamos madurar y crecer, y vemos al Espíritu Santo derramando ese don de fe en ocasiones especiales, en ciertas vidas, para obrar conforme a su propósito. Entonces vemos que en todo esto es Dios interviniendo, no somos nosotros. Pero sí hay una responsabilidad de parte nuestra. Hay una responsabilidad de que nuestra fe no se enfríe, de que nuestra fe no decaiga, que nuestra fe crezca, que nuestra fe se perfeccione. Y si bien hay un obrar del Señor, del Espíritu Santo sobre nuestros corazones, tiene que haber una actitud, tiene que haber una acción de parte del creyente para ir a la palabra, para instruirse en la palabra, para meditar en la palabra, para llenarse de la palabra, de manera que la fe pueda ir creciendo, de manera que podamos aplicar esa fe y que pueda ir desarrollándose para que podamos caminar como es necesario caminar en estos tiempos en los que necesitamos andar por fe. Dice Santiago, en el capítulo 2, habla de la fe muerta, o sea, una fe que no acciona, que no se aplica. Romanos 14 habla de una fe débil. Mateo 15 habla de una fe grande, aquella mujer sirofenicia que insistió y sorprendió a Jesús por esa fe que ella tuvo. Una fe creciente en 2 Tesalonicenses 1:3. Usted después lo puede leer. Una fe firme, la que habla Romanos 11:20. Habla de diferentes niveles de fe. Entonces somos responsables de ese nivel de fe que hay en nuestras vidas. Recordando siempre que no depende de nuestro nivel de fe lo que Dios vaya a hacer, pero sí somos responsables por crecer, para que ese fruto del Espíritu en nuestra vida pueda desarrollarse y podamos ver el poder y la gloria de Dios manifiesta sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestra economía, sobre nuestra salud. Entonces debemos tener una fe que crece, una fe que avanza. Hay dos enemigos principales de nuestra fe. Uno, como sabemos, es Satanás, nuestro adversario, que intentará debilitar nuestra fe, que intentará sembrar duda en nuestros corazones. Por eso el escudo de la fe nos permite frenar todos esos dardos de fuego, de incertidumbre,
de duda, de incredulidad, de mentira, de engaño, de error que el enemigo quiera enviarnos. Pero ese escudo de fe está sustentado en la palabra del Señor. Por eso necesitamos oír la palabra del Señor, necesitamos aprender la palabra del Señor, necesitamos accionar en la palabra de Dios para que esa fe se desarrolle y podamos tener músculos espirituales, por así llamarlo, para enfrentar a nuestro enemigo, a nuestro adversario. Y el otro enemigo es nuestra propia naturaleza caída, nuestra carne, nuestro yo, nuestra vieja vida, que hay que crucificarla día a día, que está luchando, que está tratando de perturbarnos. ¿Por qué? Porque esa naturaleza nos lleva a no tener ganas, a no tener deseos, a aburrirnos con la palabra de Dios, a no dedicarle tiempo, a no meditar en ella, a que no nos cautive, a que no nos apasione estudiar, meditar, instruirnos en la palabra del Señor. Y eso provoca una fe débil, provoca una fe muerta, provoca que nos perdamos de ver el poder y la gloria de Dios manifiesta de una forma superior, mayor a lo que la estamos viendo. Entonces, esto es nuestra responsabilidad. El Señor no va a venir por nosotros a abrirnos la Biblia, no va a venir a llevarnos a una mesa, a un lugar de estudio para leer la palabra. Debe nacer nuestro corazón, debe ser nuestra inquietud. Los padres deben alentar a sus hijos a leer la palabra, a instruirse en la palabra, a participar de cada reunión, de cada momento en el que se va a impartir la palabra del Señor. No importa si se aburren, que la palabra de Dios no es para divertir, es para transformar, es para obrar. No puede ser que el creyente no se apasione por la palabra del Señor. Cuando entendemos lo que Dios es, los planes, lo que está haciendo, cómo se está cumpliendo la palabra, cómo se ha de cumplir, las promesas que tenemos, es apasionante y nos lleva a movernos en fe. Si no empezamos a funcionar de acuerdo a los estándares del mundo, de acuerdo a si nos va bien, si tenemos dinero, si tenemos trabajo, si tenemos salud, y cuando vienen las dificultades no hay una forma en que sustentarnos, porque la fe está fundamentada en la palabra del Señor, en oír, en tener hambre y sed por la palabra del Señor. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Juan 14:14 hay una palabra que a veces trae cierta confusión, y hace poco vimos un devocional referido a esto. Dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hay veces que pensamos que nuestra fe no sirve, no funciona, porque le pedimos cosas al Señor y Él nos responde. Sabemos que Dios tiene su forma de responder, su tiempo de responder, que a veces no coinciden con los nuestros, tanto las formas como el tiempo. Pero sobre todo lo que hay que entender es que cuando habla de pedir en el nombre de Jesús, y que veíamos hace poco en un devocional, es pedir en la voluntad de Él, no es para nuestro deseo, no es para nuestros deleites, no para lo que nosotros queremos, sino en su voluntad. Y para hacerlo necesitamos estar fundamentados bien en la palabra del Señor. Necesitamos conocer bien qué es lo que Él dice, qué es lo que Él procura, e incluso el Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestra debilidad, que nos ayuda a interceder a Dios, que nos ayuda a orar al Padre, nos va a traer esas palabras que están implantadas en nuestro corazón, a nuestra mente, para que al orar podamos orar según la palabra, según la voluntad de Dios, no trayendo un versículo simplemente, sino estando dispuesto a que la voluntad perfecta de Dios sea cumplida en nuestras vidas. Entonces no es que falle a veces la fe, sino que
no estamos entendiendo que es en la voluntad, y para eso debemos creer que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida, aunque a veces parezca que no. Y él mismo lo aclara ahí en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, en el versículo 7, dice: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces él está aclarando, no es cualquier cosa que puedas pedir, cualquier deseo, no es un genio de la lámpara que va a responder a todas nuestras necesidades, o a todas nuestras urgencias, a todos nuestros deseos. Es si permanecemos en Él y si su palabra permanece en nosotros. Y para que permanezcan en nosotros sus palabras, debemos alimentarnos de ellas, debemos estar oyendo, sosteniéndonos espiritualmente a través de ella. Primera de Juan, el apóstol sigue hablando, capítulo 5, versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces no es que la palabra se contradiga, sino que verdaderamente debemos creer, y en el creer en el Señor completamente, con todo nuestro ser, también creer que su voluntad es lo mejor para nuestras vidas. Por lo tanto, no solamente hay que tener fe, sino que hay que aplicarla, ¿no? Ponerla en práctica. Pero la fe, este es el concepto que Dios quiere afirmar en el día de hoy en nuestros corazones, o reafirmar. La fe se activa por el oír la palabra de Dios. La fe se activa por el oír la palabra de Dios. Entonces, si no escudriñamos la palabra, si no leemos la palabra, si no meditamos en la palabra, si no aprendemos la palabra, si no memorizamos la palabra, bueno, no, hay poca actividad de fe, habrá pocas acciones de fe en nuestras vidas, pero en la medida que vayamos conociendo el carácter, los atributos de Dios, los principios de Dios, las promesas de Dios, el amor de Dios a nuestra vida, esa fe va a ir creciendo, esa confianza, esa fidelidad en seguir creyendo y esperando en que la voluntad de Dios se manifieste en nuestras vidas, va a ser posible ver cómo aquellos montes que dijo Jesús: si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte que se echa a la mar y lo haría. Pero vamos a entender cómo se llega a esto, vamos a entender cómo funciona. Yo no sé cuál será su monte, cuál será su imposible, cuál será su inalcanzable, cuál será su limitante, cuál será su muro, cuál será su cadena, cuál será su atadura. Pero Romanos, en el libro de Romanos, el capítulo 4, habla que Dios es quien llama las cosas que no son como si fuesen. Él da vida a los muertos, dice, llama las cosas que no son como si fuesen. El que tiene el poder, el que tiene toda la soberanía para cambiar toda situación y para transformar todo lo imposible en posible, es Dios. Y podemos llegar a alcanzar esa gracia para nuestras vidas solo mediante la fe. Y por eso es que Dios nos habla: activa tu fe. Oí la palabra, metete en la palabra. No es tanto que nos quiera decir el Señor que vamos a estar todo el día estudiando la palabra del Señor, pero tiene que haber una actitud de ir a la palabra, de escudriñar la palabra, de apasionarnos por la palabra. A veces nos apasionan tantas cosas, no está mal, un deporte, el cine, la distracción, la pesca, no sé, hay tantos que está bien, pero lo que nos debe apasionar en nuestros corazones es conocer lo que Dios ha dicho, porque lo que Dios ha dicho es lo que sustenta nuestra fe, y cuando esa sustancia de la palabra, ese título de propiedad, lo hacemos nuestro, hermano, es poderoso lo que Dios ha de hacer. El Dios de lo imposible es el que puede operar en nuestras vidas mediante nuestra acción de fe. Así que, querida iglesia, que Dios nos ayude para que podamos activar esa fe y que
esa experiencia sea un testimonio vivo de lo que Dios hace en la vida de aquellos que han creído en Jesucristo, para que todos aquellos que nos rodean puedan ver, allí hay un hogar, allí hay una familia, allí hay un hombre, allí hay una mujer, allí hay un jovencito que realmente tiene un Dios poderoso, que le escucha, que le responde, que hace maravillas, que se manifiesta en todas las cosas que son imposibles y son inexplicables. ¿Pero por qué? No porque sea excelente, perfecto, sino porque cree y porque afirma su fe a través de la palabra del Señor. Invito a que oremos en este día. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque una vez más, al meditar en tu palabra, tú nos recuerdas la importancia de crecer en nuestra fe, de madurar en nuestra fe, de prestar atención, Señor, al sustento, al fundamento de esa fe que es tu palabra, lo que tú has dejado escrito. Tu palabra escrita y tu palabra revelada en Jesucristo, Señor. Como dice el apóstol Juan en el primer capítulo de su Evangelio. Por eso, Señor, queremos pedirte que derrames sobre nuestros corazones un anhelo, un deseo, Señor, como el salmista decía, cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta, que podamos tener sed, Señor, por instruirnos, por escudriñar, por meditar tu palabra, de manera, Señor, de no aumentar simplemente un conocimiento, sino que nuestra fe vaya creciendo para que apliquemos, al aplicar esa fe, al accionar en esa fe, al accionar en tu palabra, al ponernos de acuerdo con lo que tú dices en tu palabra, podamos, Señor, tener certeza de nuestro futuro, convicción de aquello que no vemos, pero que creemos que tú puedes hacer porque eres el Dios de lo imposible. Señor, si alguno de tus hijos está luchando contra un imposible, contra un inalcanzable, contra un monte, Señor, que pueda acceder a tu trono de gracia mediante la fe, Señor, con el fundamento de tu palabra. Seguramente esta palabra activará la fe, pero necesitamos, Señor, que esa fe madure, que esa fe crezca, y aún estás tú tan interesado en ello que envías pruebas, dificultades, para que aprobemos, para que apliquemos la fe, y de esa manera nuestro corazón, nuestro espíritu sea fortalecido y podamos ver tu gloria, porque justamente para la gloria del Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, es que tú estás queriendo aún responder a oraciones en tu voluntad, para que podamos, Señor, testificar de que servimos a un Dios vivo, a un Dios de poder, que todavía sigue activo y estando en favor de aquellos que creen y se mantienen fieles a Él. Señor, gracias. Bendecimos cada hogar, cada familia, y oramos, Señor, para que en medio de la escasez, para que en medio de la enfermedad, para que en medio de las dificultades, Señor, tu poder sea manifiesto, tu gloria sea derramada, Señor, y toda oscuridad, toda tiniebla retroceda. Cancelamos, Señor, en el nombre de Jesús todo temor, todo aquello que pudiera estar perturbando, Señor, debilitando la fe de tu pueblo, trayendo duda, incredulidad, en el nombre de Jesús. Aún en medio de esta pandemia, en medio de esta realidad que está azotando, Señor, a nuestro país y al mundo, creemos, Señor, que tú estás obrando, Señor, y que en medio de ese tu obrar vamos a ver, Señor, la manifestación de tu gloria y de tu poder. Por eso seguimos creyendo, seguimos esperando, seguimos orando e intercediendo, Señor, para que tú, Señor, estés derramando de tu misericordia, extendiendo tu gracia, Señor, sobre todas aquellas vidas que están enfermas, que están padeciendo este virus, Señor. Ten misericordia. Seguimos clamando, Señor. Seguimos orando por sus vidas, por la vida de aquellos que están atendiéndoles en cada hospital, en cada clínica, Señor, en cada lugar, Señor, que se está llenando y saturando, Señor,
por la gran necesidad. Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos que tú extiendas tu mano de misericordia, que tengas, Señor, piedad de nuestra nación, Señor, aún que tú puedas dirigir el pensamiento de los gobernantes, Señor, para que tomen buenas decisiones y aún para que la sociedad podamos, Señor, responder de una forma adecuada. Te pedimos, Señor, que tengas aún misericordia y extiendas tu favor, Señor, porque muchas de estas medidas que se toman o se pueden llegar a tomar influenciarán, Señor, en los trabajos, en las actividades económicas, Señor. Ayúdanos, Señor, a superar todo esto, Señor. Si tu pueblo se humilla y clama, Señor, y aun si esta nación vuelve su corazón a ti, creemos que tú eres la respuesta y que tú eres quien puede traer sanidad, Señor, a nuestra tierra. Por eso nos volvemos a ti, oramos y clamamos, Señor, y te rogamos que tú nos ayudes a que en este tiempo aún podamos movernos, Señor, en esa fe que nos permita mantenernos fieles, corriendo la carrera de la fe, peleando la batalla de la fe, Señor, hasta que tú vengas por nuestras vidas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga mucho, queridos hermanos.